Bueno, pues chicos, chicas, vamos a seguir con el punto 6.5, que son las lesiones por calor y frío. En cuanto a quemaduras, pues son lesiones locales causadas por fuego directo o por contacto con una fuente de calor. El dolor puede ser bastante intenso y puede perderse piel, líquidos, calor corporal o penetrar patógenos externos. ¿Vale? Aquí os he puesto un ejemplo de los tipos de quemaduras que hay. Pues de primer grado, que solo afecta a la capa superficial de la piel, de segundo grado, que afecta a la capa externa y la capa subyacente de la piel, y salen como unas pequeñas ampollitas, ¿no? Y en tercer grado, que afecta a las capas profundas de la piel y también se llaman quemaduras de espesor total. Para tratarlas, pues enfriaremos la zona afectada rápidamente con agua fresca del grifo o en la ducha. Retiraremos los cuerpos extraños del área quemada con el chorro de agua y lavar la zona con agua y jabón. Pero no usar ni pomada ni antiséptico, ¿vale? Esto es importante, agua y jabón. Cubrimos la zona afectada con gasas estériles o paños limpios sin comprimirla y salvo que la quemadura sea muy leve, eh, convendría que la víctima acudiera a un centro sanitario, ¿vale? En caso de gravedad sí que deberíamos llamar ya al 112. Existen métodos para calcular rápidamente la extensión de una quemadura, ¿vale? Uno de ellos es la regla de los 9, que es útil para calcular el porcentaje de superficie corporal afectado en las quemaduras amplias, ¿no? Que, ¿Para qué nos sirve la regla de los 9? Para calcular la superficie total de la quemadura en porcentaje. Bueno, lo que podemos ver en las noticias de pues, con el 50% de su cuerpo quemado o el 70%, ¿vale? Bueno, aquí lo veis, según las partes del cuerpo, las personas adultas y la adaptación para bebés, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Nos quedamos ahí porque es para que lo veáis, no os voy a hacer en el examen un cálculo de la superficie total de la quemadura, por ejemplo. ¿Vale? Aquí viene indicado pues que los porcentajes como hemos hablado, ¿vale? 9%, 9%, todo el 9% de las zonas, ¿vale? 4,5 en cada uno, por la espalda, en la cabeza, ¿vale? Aparte de quemaduras, también puede haber acaloramientos o insolación, ¿vale? Que es un cuadro leve y frecuente y se enrojece la piel, se producen sofocos, dolores de cabeza, vértigos, taquicardias. Para ello, para poder solventarlo, lo importante es buscar un lugar fresco a la sombra, a poder ser, y poner a la víctima en reposo y dar agua fresca o alguna bebida isotónica, pues tipo Aquarius, Powerade, para que recupere esas sales que ha podido perder por el calor, ¿vale? El golpe de calor ya es una acumulación de calor en la persona más grave que la insolación, ¿vale? Pudiendo llevar a la muerte y produce efectos como náuseas, mareos, dolores de cabeza. Va a ser parecido todo lo que tenemos que hacer ante un posible acaloramiento o golpe de calor. Tendremos que poner al herido en un lugar fresco, a la sombra, y poner a la víctima en reposo, dar agua fresca o isotónica, y aquí ya entra pues quitar exceso de ropa, por ejemplo, por si para intentar enfriar a esa persona, ¿vale? Esos son los pasos claves. Y si vemos que ya la cosa empieza a ser más grave, eh, acudir de urgencia al 112. Y en cuanto a lesiones por frío, pues la congelación y la hipotermia, pues en ambos casos trataremos de llevar a la víctima a un lugar cálido y tapar con ropa de abrigos, y ante la sospecha de gravedad llamar al 112 como en la anterior y seguir las indicaciones que nos dé. Según la situación, si es posible, dar bebidas tibias y dulces a sorbos pequeños.
Pasamos a otra lesión que puede ser causada por electricidad y radiación. Como sabéis, el cuerpo humano es buen conductor, al fin y al cabo estamos en un gran porcentaje de agua y nuestra piel es aislante. En una descarga, la corriente puede recorrer todo el cuerpo desde el punto de entrada hasta el de salida, y el mayor problema es el paso de esa corriente que puede tener por el corazón. Esa corriente también afecta a todos los órganos, vasos y nervios por lo que circule. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los temas de electricidad. La electricidad puede causar una serie de lesiones graves, como quemaduras, ¿vale?, en los puntos de entrada y salida debido a la rotura de la piel, espasmos musculares violentos, ya que se puede afectar al tema de los nervios, y alteración del ritmo cardíaco como fibrilación ventricular con una posible muerte súbita. El protocolo que debemos seguir antes de tocar a la víctima, debemos interrumpir lo que genera esa corriente eléctrica. Y apartamos a la víctima, pero con un objeto aislante, porque si lo tocamos, toda la electricidad que puede tener la víctima en su organismo, pues nos la puede pasar a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Alertamos al 112 y actuamos según la situación y las indicaciones que nos den. Si la persona está inconsciente y no respira, iniciamos la RCP. Si no es necesaria una actuación de emergencia, iniciamos la evaluación urgente y atendemos las lesiones que pueda tener. Y en caso de daños leves, pues trasladamos a la víctima a un centro de salud. También puede haber otro tipo de lesiones por agentes químicos y biológicos. Un ejemplo clarísimo son las intoxicaciones. Una intoxicación es el efecto nocivo de un agente tóxico en una persona que lo ha ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel, es decir, que hemos estado en contacto con ello. ¿Qué es un agente tóxico? Pues un agente tóxico es cualquier sustancia que, una vez introducida en el organismo o inhalado o tocado, estar en contacto con él, nos puede lesionar, ya sea a largo plazo o bien de forma inmediata. ¿Qué ejemplos puede haber? Pues dosis excesivas de medicamentos o drogas, almacenamiento inapropiado de medicamentos y venenos, utilización inadecuada de insecticidas, cosméticos, pinturas o soluciones para limpiar, inhalación de gases tóxicos, consumo de alimentos en fase de descomposición o con fecha de consumo caducada, manipulación o consumo de plantas venenosas o ingestión de bebidas alcohólicas. ¿De qué depende, de qué factores depende el grado de toxicidad? Pues la sustancia, ¿vale?, nocivo tóxico, que el efecto que puede tener en primeros auxilios. Lo primero que debemos hacer es identificar la sustancia tóxica que ha podido provocar esa intoxicación, la dosis recibida de esa sustancia, porque al fin y al cabo, a mayor dosis de esa sustancia tóxica, mayor gravedad de las lesiones que nos puede producir, ¿no? La vía de entrada, cómo ha entrado en nuestro organismo, ya sea por contacto, por inhalación o por ingesta de esa sustancia, y el estado previo de la persona, que hace referencia al nivel de resistencia que pueda tener esa persona. Pues, por ejemplo, igual una persona que está enferma pues es menos resistente a una sustancia tóxica que una persona sana. Esta es el protocolo de penetración de los el protocolo de actuación de la penetración de los agentes químicos y biológicos. Dependerá sobre todo de cómo cómo ha entrado en nuestro organismo esos agentes, ¿no? Entonces, puede ser, como hemos hablado antes, por contacto, por inhalación y por vía oral. Por contacto, si ha entrado a través de la piel, como puede ocurrir con insecticidas,
será necesario retirar la ropa y lavar la piel para arrastrar esa sustancia tóxica. En caso de contacto con los ojos, se lavaría abundantemente. Esto es, por ejemplo, habéis visto las duchas de ojos que hay en algún espacio en el que tú tiras de la cadena, ¿no? Y te salen directamente a los ojos, o las duchas que hay también, ¿vale? Por inhalación, si el tóxico ha entrado por inhalación, pues por ejemplo, como puede pasar con el monóxido de carbono, es recomendable poner en una posición semisentada mientras se recupera y pedir asistencia médica urgente, ¿vale? Hay que llevarlo al hospital para revisión de estas por inhalación. Y por vía oral, pues si el tóxico ha entrado por consumo oral, que deberá llamarse al 112 o a los servicios de atención toxicológica. Debe atenderse sobre todo a los posibles vómitos producidos por esta intoxicación, dejando que la persona vomite de manera natural, porque al fin y al cabo lo que está intentando el organismo es expulsar esa sustancia tóxica. Por eso no debemos obstruir ni vías respiratorias o ser aspirados. Picadoras o mordeduras, al fin y al cabo, pues viene a ser que animales o insectos nos pueden dar, en el caso de animales, pues heridas por mordisco, en caso de insectos, pues por picadura. Y el protocolo general consiste en lavar la zona con agua y jabón y aplicar un desinfectante, evitando esa transmisión de bacterias, parásitos y virus. Dejar la extremidad en reposo y aplicar frío local para que se pueda reducir esa inflamación o lo que se pueda absorber el veneno. En cuanto a picaduras de abejas, avispas y abejorros, se recomienda extraer el aguijón usando pinzas, si estuviera ahí el aguijón, ¿no? Y procurar que la persona no se rasque. Aquí tenemos varios casos como picaduras de garrapata, que para el protocolo general adecuado poner encima un algodón o un paño mojado en alcohol y arrancar la garrapata con unas pinzas, procurando sobre todo que la cabeza no se quede pegada a la piel, ¿vale? Hay que estar atento a otros síntomas, ya que puede transmitir las garrapatas alguna otra enfermedad, ¿vale? Con síntomas como sarpullidos o zonas que se puedan infectar. Sobre todo no usar calor, ya que no garantiza la salida de la garrapata y puede dañar la piel. En cuanto a una serpiente, pues la gravedad de esta picadura depende sobre todo del animal que la realiza y de la persona que la sufre. Y es fundamental, además del protocolo general como aplicar hielo, vigilar que no haya hemorragia y mantener el reposo, ya que el ejercicio y la agitación activan la circulación y hacer que el veneno llegue a otras partes del organismo. Sobre todo llamar al 112 porque al fin y al cabo nos ha mordido una serpiente y no sabemos qué tipo de serpiente puede ser, si es venenosa o no. Y en cuanto a las medusas, que lo podemos encontrar en los sitios de playa, lavar la zona con agua salada o suero, no lavarlo con dulce, ¿vale? Extraer de la piel cualquier resto visible del tentáculo, aplicar frío durante 15 minutos y si duele 15 minutos más. Y si el estado de la víctima no mejora, pues acudir al hospital. Aunque la medusa esté muerta, continúa siendo venenosa. Lo podréis ver en las playas que hay alguna en la orilla por ahí. No la toquéis, ¿vale? Sigue siendo venenosa. Y os pongo aquí el mito de la medusa, que es un vídeo explicativo sobre los diferentes mitos que hay sobre cómo tratar esas heridas.